Cuando el mundo se enteró de lo ocurrido dentro de los campos de concentración y exterminio, en los guetos y en los fusilamientos previos y posteriores a 1942, no existía una palabra para denominar lo acontecido con el pueblo judío, y se eligió la palabra holocausto. En su origen esta palabra se refiere a un sacrificio u ofrenda a Dios. Hoy el pueblo judío recuerda este tiempo con el nombre de Shoah, que significa en hebreo antiguo cataclismo o desastre. La fecha fue elegida porque en un día como hoy, en 1945, las tropas soviéticas ingresaban tras la ofensiva final de los aliados contra el nazismo a Auschwitz, campo de exterminio, emblema del intento de deshumanización que ciertas personas pueden infligir a otras. Es cierto que rescataron a los pocos sobrevivientes que allí quedaban, con algo parecido a la vida, y que no pudieron ser arrastrados a las marchas de la muerte. Pero al entrar, también encontraron las montañas de restos humanos que en su derrota los nazis no pudieron destruir. Permanecieron como testigos silenciosos de la llamada solución final al problema judío. Ese 27 de enero, hace 78 años, la humanidad perdió su inocencia al correrse el telón de la verdad al mundo entero. Ingresamos a la consideración del orden del día, cuyo único punto es la adhesión al Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Saludamos la presencia de autoridades nacionales, de autoridades del cuerpo diplomático, a los señores miembros de la comunidad judía uruguaya que nos acompañan, autoridades del Comité Central Israelita del Uruguay, Gerardo Tupczynski y Robbie Schindler, al Centro Recordatorio y Museo del Holocausto, Rita Binocur y Sandra Weinstein, autoridades e integrantes de las comunidades judías y de todas las instituciones presentes. Especialmente destacamos la presencia de los jóvenes y su rol preponderante en la conservación de la memoria. Y queremos en especial destacar el apoyo que, como siempre, nos ha dado la directora ejecutiva del Comité Central Israelita del Uruguay, Gabriela Friedmanas. Bienvenidos todos y todas. Y antes de dar la palabra a quienes se han anotado, simplemente desde la mesa y desde mi no intervención como legisladora, quiero solidarizarme. Quiero decir que los trágicos hechos que hoy vamos a estar recordando constituyeron una afectación no solo a los judíos de aquellos tiempos, sino en realidad a la civilización humana, y que de alguna forma en el transcurso de mi vida siempre estos hechos me han impactado mucho y dolido. Pasamos a dar la palabra a quienes se han anotado hoy. El legislador Daniel Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Me hago eco de sus saludos y le sumo en especial y destaco la presencia de la señora Vicepresidenta de la República, Presidenta del Senado, escribana Beatriz Argimón. Voy a referirme a uno de los acontecimientos más desgarradores y abominables de la historia, como fue el genocidio del pueblo judío, el Holocausto judío, durante la dominación nazi en Alemania y gran parte de Europa. Quiero hacerlo para unir mi voz en contra de la artera campaña que se inició con el fin de desacreditar, de minimizar el horror que vivieron los judíos. Campaña que, con oscuros fines a los que me referiré más adelante, intenta revocar, hacer desaparecer de la consideración de los hombres el término holocausto, es decir, el intento de destrucción total del pueblo judío a mano de los nazis. Tengo el orgullo de ser heredero y alumno de grandes blancos que me enseñaron a valorar al pueblo judío, entre otros el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, el actual ministro del Interior Luis Alberto Heber, el senador Gustavo Penades y nuestro presidente Luis Lacalle Pou. Ellos han sido
adalides en el reconocimiento de los judíos en lo nacional y lo internacional, participando en múltiples actividades, como la Conferencia Internacional contra la Discriminación Racial, la Marcha por la Vida entre Auschwitz y Birkenau, además de haber estado siempre en las celebraciones judías en el Uruguay, como la recordación de la Noche de los Cristales Rotos o la ceremonia del Día del Holocausto y el Heroísmo. Alentado entonces con esas guías, debo empezar por explicar por qué privilegio la demolición de pueblo para referirme a todos los judíos sin distinción de credo religioso, de opción política o ideológica, vivan en Israel o formen parte de la gran diáspora que los tiene dispersos por el mundo. Lo hago así, señora presidenta, porque estoy convencido de que los judíos son, antes y más que nada, un pueblo. Un gran pueblo en el sentido sociológico, es decir, una colectividad unida por un sentimiento de pertenencia a un grupo humano, una cultura que reconoce descender genéticamente o espiritualmente de los mismos antepasados. Unidos por tradiciones compartidas que desde la antigüedad se han distinguido por su sentido de tener un origen, unos valores y una historia comunes, más allá de los avatares que vivieron en todos los tiempos. Esto se ve reafirmado por un análisis de exclusión que nos indica que los judíos no forman parte de una nación, de un país, no están unidos por una religión y por sobre todo no son una raza. No están unidos por una religión, pues hay muchos judíos que se reconocen como tales y son ateos. No forman parte del país Israel, de la nación israelí, pues solo 6.800.000 son ciudadanos de Israel, de los casi 15 millones de judíos que se reconocen como tales en todo el mundo. Y por último, y me importa destacar que no existe la raza judía, pues esa lamentable concepción dio origen al holocausto del pueblo judío. Ha sido demostrado que raza como concepto biológico no existe, ya que es solo una construcción histórico-social elaborada por intereses de dominación y de poder, que en el caso del pueblo judío ha permitido su persecución a lo largo de su larga historia mediante procesos de exilio, esclavitud y, por último, de genocidio durante el régimen nazi. Esclavos en Egipto primero, exiliados en Babilonia en los años 600 a.C., dominados por los persas, los griegos y los romanos luego, exiliados, por último, después que Jerusalén y su templo fueran destruidos por los romanos en el año 70 después de Cristo y enviados en dispersión por el mundo dominado por Roma. Luego, las persecuciones contra los judíos llegaron a un nivel máximo, cuando Hitler con la Alemania nazi intentó exterminarlos. Solo el hecho de que hubiera personas que se identificaran como judíos después de cientos de años sin una patria es realmente extraordinario. Hasta que en 1948, a través de las Naciones Unidas, los judíos vieron el increíble renacimiento de Israel como Estado moderno, logrando tener nuevamente una patria después de la que constituyó el reino de Judá unos 1000 años antes de Cristo. Tal vez la causa de ese milagro de persistencia en la historia, de tenacidad en la lucha por mantener una identidad sin territorio que uniera, se encuentre en los propios sufrimientos, en los martirios que padecieron los judíos en todos los tiempos. Tal vez se encuentre en que el pueblo judío ha logrado existir a lo largo de tantos siglos, en épocas de armonía y en épocas de persecución y tortura, y porque también los judíos se consideran parte de la misma familia y están dispuestos a apoyarse, ayudarse y luchar por aquello que los mantiene unidos. Las palabras de León Tolstoy, que no era judío, expresan mejor que yo mi pensamiento. Decía el genial ruso: el pueblo judío representa el emblema de la eternidad. Él es a quien ni la masacre ni la tortura durante miles de años pudieron destruir. Él es quien ni el fuego, ni la espada, ni la Inquisición pudieron borrar de la faz de la tierra. Ese sentimiento de pertenencia a un mismo pueblo, ese amor propio,
de una familia que se defiende con uñas y dientes a todos los que se sienten como miembros, es lo que quiero destacar antes de entrar al análisis de su holocausto del siglo XX. Esos son los valores que me hacen admirar y respetar al pueblo judío, y es esa admiración y ese respeto el que me impulsa a desenmascarar a quienes pretenden menospreciar su último sufrimiento, su holocausto. Seguramente son varias las causas que se han esgrimido para explicar esta infamia. La primera es la del resurgimiento de diversas formas de ideología nazi, la del neonazismo, que campea en varios países, aunque en forma minoritaria, gracias a Dios. Y la segunda es que ese desprecio, esa negación del holocausto judío forma parte de la lucha con lo que varios sectores de la izquierda universal, que adhiere a la que llaman causa palestina, pretenden debilitar al pueblo judío de todos los modos posibles y no soportan lo que consideran un motivo de su prestigio, como es que el 1 de noviembre de 2005 las Naciones Unidas hayan declarado que el 27 de enero de cada año es designado como Día Universal del Holocausto, en recordación de la liberación de Auschwitz que se produjo ese mismo día en el año 1945. En lo personal, señora Presidenta, me es indiferente reconocer cuál puede ser la causa de la negación del holocausto judío. Es más, tiendo a pensar que pueden ser las dos mencionadas, pues no sería la primera vez que el comunismo internacional una sus fuerzas con alguna forma de nazismo, como lo hizo el 23 de agosto de 1939, en el pacto negociado por el ministro alemán de Relaciones Exteriores Ribbentrop y su par soviético Molotov, que pasara a la peor historia con el nombre de pacto nazi-soviético. Por ese acuerdo, Estonia, Letonia, la parte oriental de Polonia y la Besarabia rumana caerían en manos de la Unión Soviética y la parte occidental de Polonia en manos del régimen nazi alemán. Así fue que el 1 de septiembre de 1939 el ejército germano invadió Polonia por el oeste y 2 semanas después el ejército soviético lo hizo desde el este, ocupando después a Estonia y Letonia. Se ve claramente que ya en esa época ambos totalitarismos no le hacían asco a pactar si ello les permitía dominar según sus intereses. Sea como sea, y en todo caso, la negación del holocausto judío constituye una distorsión deliberada de la verdad histórica. Y es por ello, señora Presidenta, debemos reafirmar que el holocausto judío constituyó un genocidio de la población judía de Europa que tuvo lugar entre 1935 y 1945, que fue ejecutado por el régimen nacional socialista alemán con la colaboración de gran parte de los gobiernos europeos. En esta mañana de hoy quiero finalizar mi exposición haciendo mías las palabras de Ana Jerosolimsky, publicadas en el semanario hebreo el 27 de enero del año pasado. Ella escribía: el pueblo judío tiene el imperativo moral de recordar a sus hermanos asesinados y al mismo tiempo siempre advertir que las lecciones del holocausto son universales y que la humanidad toda debe comprender a qué conduce la discriminación. El nunca más no es solo para el pueblo judío. Relativizar el holocausto, dando a entender que no fue para tanto, es tan pecaminoso como negarlo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el señor legislador Diego Reyes. Muchas gracias, Presidenta. En el año 2005, la ONU estableció el día 27 de enero
como la fecha para que todos los Estados miembros de la ONU recuerden a las víctimas del Holocausto y en ellas al horror planificado y provocado por el régimen nazi. Desde entonces, alrededor del mundo, en un día como el de hoy, se recuerda a las víctimas de la Shoah, nombre con que le recuerda el pueblo judío. Ya la existencia de estos dos nombres para denominar este acontecimiento nos indican una de sus singularidades. Cuando el mundo se enteró de lo ocurrido dentro de los campos de concentración y exterminio, en los guetos y en los fusilamientos previos y posteriores a 1942, no existía una palabra para denominar lo acontecido con el pueblo judío, y se eligió la palabra holocausto. En su origen esta palabra se refiere a un sacrificio u ofrenda a Dios. Hoy el pueblo judío recuerda este tiempo con el nombre de Shoah, que significa en hebreo antiguo cataclismo o desastre. En Uruguay, año a año, cae en tiempo de receso parlamentario. El Parlamento es, en definitiva, representante del pueblo uruguayo y en el día de la fecha, como representantes de los uruguayos, nos reunimos para decir bien alto que nosotros recordamos. La fecha fue elegida porque en un día como hoy, en 1945, las tropas soviéticas ingresaban tras la ofensiva final de los aliados contra el nazismo a Auschwitz, campo de exterminio, emblema del intento de deshumanización que ciertas personas pueden infligir a otras. Es cierto que rescataron a los pocos sobrevivientes que allí quedaban, con algo parecido a la vida, y que no pudieron ser arrastrados a las marchas de la muerte. Pero al entrar, también encontraron las montañas de restos humanos que en su derrota los nazis no pudieron destruir. Permanecieron como testigos silenciosos de la llamada solución final al problema judío. Ese 27 de enero, hace 78 años, la humanidad perdió su inocencia al correrse el telón de la verdad al mundo entero. Las grandes potencias ganadoras ya tenían suficientes datos como para tener una idea de lo que estaba pasando. Si bien el horror de aquel hallazgo quedó retratado y filmado para la historia y sigue causando repudio y solidaridad con los que sufrieron la persecución en carne propia, el químico, escritor y sobreviviente italiano Primo Levi nos recuerda que, y cito, «El que estuvo allí nunca podrá salir, y el que no estuvo nunca podrá entrar». En días como hoy podemos intentar aproximarnos, aprender de lo ocurrido, grabarlo en nuestra memoria para que no vuelva a ocurrir. La resolución de la UNESCO, que llama a honrar a las 6 millones de víctimas, agrega luego la necesidad de luchar activamente, cito textualmente, contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. Uruguay recibió después de la guerra a muchos sobrevivientes. Cada uno de ellos encontró en nuestro país un lugar donde volver a comenzar. En los casos más afortunados, más de un miembro de familias numerosas llegaron aquí. En otros casos, como únicos sobrevivientes de su familia, formaron la propia en nuestro país. Algunos decidieron hablar sobre lo acontecido y otros optaron por el silencio. Hablando o callados, las heridas de los sobrevivientes, los recuerdos de lo vivido y las ausencias calaron hondo. Y hoy, hijos y nietos siguen dando testimonio porque, como expresó la sobreviviente y Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, quien escucha un testigo se convierte en testigo. A todos ellos les honramos en la figura de una sobreviviente que tomó la ciudadanía uruguaya y que hoy la Escuela Pública 359 honra con su nombre, Ana Binocur. En el marco de un día como hoy, de conmemoración de lo acontecido en el Holocausto, en el año 2007 fue votada por unanimidad una moción para el nombramiento de una escuela en su nombre, cristalizándose en julio de 2009 en el Decreto Ley 18.521. En aquel 2009, la escuela Ana Binocur era la primera y única escuela en el mundo con el nombre de una sobreviviente del Holocausto, de la que Yad Vashem, principal institución de recordación del Holocausto del mundo, tuviera conocimiento. En su testimonio, Ana Binocur recuerda de este día hace 78 años. Es inexplicable la sensación que se tiene al saberse liberado de las cadenas después de 6 años de cautiverio en el infierno. ¿Cómo encontrar palabras adecuadas?
No podremos borrar nunca lo que hemos soportado, llegando a grados infrahumanos. Tampoco podremos recuperar lo que hemos perdido, ni todas las riquezas del mundo agolpadas lograrían borrar las huellas tatuadas en nuestros corazones. A pesar de todo, tenemos que seguir adelante y edificar nuestro futuro. A lo vivido es imposible darle un título. Todos los nombres que existen palidecen ante esta realidad. No lo confundan con una novela. Esto es una historia verídica entre miles que hubo en la época de los nazis. Es solo un leve esbozo de lo que fue ciertamente. No se debe permitir que los tiranos lleven el mundo hacia la esclavitud. Tendrán que tener siempre presente esta tremenda historia para que no se repita jamás. Es necesario que las futuras generaciones sepan defender, comprender y apreciar la palabra libertad. Fallecida en el año 2006, Ana Vinokur dio, junto a Chill Reichmann y algunos otros, los primeros testimonios de lo ocurrido durante la Shoah a nuestra sociedad, que, aunque lejos estaban de aquellos campos de concentración, también podían y puede aprender sobre lo ocurrido en la Shoah, donde un grupo de personas fue visto por otros como subhumanos y, por tanto, no merecedores del goce de derechos humanos fundamentales, comenzando por el derecho a la vida. Habiendo pasado unos años, los sobrevivientes de la Shoah en Uruguay se fueron encontrando y generando espacios donde poder estar con personas que compartían una experiencia tan singularmente trágica como la supervivencia a un genocidio. Ese espacio hoy es el Centro Recordatorio del Holocausto, que contiene al primer museo de la Shoah de Latinoamérica, fundado en 1985 y que hoy la hija de Ana y sobrina de otro superviviente, Enrique Benkel, Rita Vinokur, junto a muchos otros uruguayos con distintas iniciativas, como la Asociación Civil Proyecto Shoah, mantienen viva la memoria que, por biología, cada vez queda en más manos de quienes escucharon testimonios que de sobrevivientes de aquella tragedia. De Ana, además de su familia y sus amigos, nos quedan su voz en los 3 libros que escribió: Sin título, Luces y sombras después de Auschwitz y finalmente Volver a vivir después de Auschwitz. Estos libros son memoria viva y escritos por alguien que halló en Uruguay una nueva patria y en ella una nueva vida. La importancia del recuerdo de la Shoah es clara. La respuesta a por qué hablar de Shoah es sencilla. La Shoah no atentó contra el pueblo judío, sino contra la humanidad en su conjunto. Y desde esta perspectiva ya no puede ser considerada patrimonio exclusivo de un pueblo, porque en su sombra se cuestiona la condición humana. Preguntarse por la esencia del ser humano en el siglo XXI sin comprender el significado profundo de Auschwitz sería como esperar que llueva en un desierto, inútil y decepcionante, porque se estaría excluyendo un aspecto fundamental de la historia, en especial en sociedades occidentales, donde la Shoah implicó un quiebre decisivo en la utopía del progreso positivista. El mundo, con la Shoah, perdió los restos que le quedaban de inocencia. Sin embargo, para recordar cabalmente, tenemos que hacerlo hablando desde el comienzo de este episodio tan doloroso de la historia. La Shoah es el asesinato planificado y sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos durante el régimen nazi en Alemania, que comienza en 1933 en un contexto de vulnerabilidad económica y social y con instituciones democráticas endebles en dicho país con el ascenso de Hitler al poder. Ese plan de exterminio continúa y se profundiza durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Este genocidio de más de la mitad de la población judía europea, recordemos que la estimación de la población judía previo al Holocausto es de 11 millones de personas, fue efectuado por los nazis y colaboradores, hombres y mujeres de diversas nacionalidades, edades y credos, a través de diversos métodos, entre ellos la cámara de gas. El nazismo, asimismo, persiguió a todo aquel que no considerase apto para pertenecer a un diseño de sociedad racista donde solo cabían algunas personas. Otras víctimas del nazismo fueron los opositores políticos y religiosos, particularmente los testigos de Jehová, los homosexuales, las personas que tuvieron alguna discapacidad física o mental, las personas negras o afrodescendientes y el pueblo romani,
o más comúnmente llamados gitanos. Tal y como establece Marcelo Escobar en el desgarrador libro Canción de cuna de Auschwitz, más de 20.000 miembros de la etnia gitana fueron encarcelados y exterminados en un Auschwitz, y alrededor de 250.000 fueron asesinados en las cunetas y los bosques del norte de Europa y Rusia. Con respecto a las personas LGBT, a pesar de que la homosexualidad estaba prohibida en la Alemania previo al ascenso del nazismo, el artículo 175 del Código Penal alemán no era aplicado, y previo al ascenso de Hitler, estas personas gozaban de libertades jamás antes tenidas, que convirtieron a Berlín y otras ciudades en centros de florecimiento intelectual, artístico, científico y humano de referencia para esta comunidad. Muchos en Alemania vieron la tolerancia de los homosexuales como un símbolo de la decadencia de Alemania. Una vez que tomaron el poder, en 1933, los nazis intensificaron la persecución de los hombres homosexuales alemanes. La persecución variaba desde la disolución de las organizaciones homosexuales al internamiento de homosexuales en campos de concentración. Los nazis creían que los homosexuales eran hombres débiles que no podían luchar por la nación alemana. Las lesbianas no se consideraban una amenaza a las políticas raciales de los nazis y en general no fueron objeto de persecución. Similarmente, los nazis en general no tenían como blanco los homosexuales no alemanes. En la mayoría de los casos, los nazis estaban preparados a aceptar los exhomosexuales a la comunidad racial, con la condición que se hicieran racialmente conscientes y abandonaran su estilo de vida. Es decir, vivieran como parejas heterosexuales y tuvieran hijos. Esta opción no estaba disponible para ninguna persona que fuese judía. Entre 1933 y 1945, la policía arrestó aproximadamente 100.000 hombres homosexuales. La mayoría de los 50.000 condenados por los tribunales pasaron tiempo en prisiones regulares, y entre 5.000 y 15.000 fueron internados en campos de concentración. Los nazis internaron a algunos homosexuales en campos de concentración inmediatamente después de haber tomado el poder en enero de 1933. Según muchos relatos de los sobrevivientes, los homosexuales eran uno de los grupos más abusados en los campos. Algunos nazis creían que la homosexualidad era una enfermedad que podía ser curada y diseñaron políticas para curar a los homosexuales de su enfermedad a través de la humillación y el trabajo duro. La sobrevivencia en los campos tomó muchas formas. Para algunos hombres homosexuales, generalmente jóvenes, esto implicó el intercambio de favores sexuales por comida y protección de los abusos de otros prisioneros. Otra forma de sobrevivencia disponible para algunos homosexuales era la castración, que algunos oficiales de la justicia criminal apoyaban como una manera de curar la prevención sexual. En un principio, los acusados homosexuales no podían consentir a la castración a cambio de sentencias menores. Más tarde, los jueces y los oficiales de los campos de la SS podían ordenar la castración de un prisionero homosexual sin su consentimiento. Debido a que el artículo 175 no fue abolido con el final del nazismo y la pertenencia al colectivo LGBT siguió siendo motivo de vejámenes y persecución, hay relativamente pocos testimonios y no existe al día de hoy un número exacto de víctimas de dicha persecución. Entre los crímenes más desconocidos del nazismo, narra Götz Ali, en su libro Los que sobran, se encuentra el asesinato de unos 200.000 alemanes que entre 1939 y 1945 fueron víctimas de la eutanasia, como parte de un plan llamado T4, por considerárseles enfermos incurables, débiles mentales, epilépticos o discapacitados, los que los convertía en una carga innecesaria para el presente y en un riesgo para el mantenimiento de la pureza racial. Les era conveniente, además, poder liberar recursos médicos y camas de hospital para los soldados que estaban en el frente de la guerra. Muchas familias que sufrieron estas pérdidas lo mantuvo en secreto, o por vergüenza o para no cargar con el estigma de admitir una vez enfermedad hereditaria en la familia. Para referirse a sus crímenes, los muchos implicados utilizaron eufemismos como redención, interrupción de la vida o muerte de gracia. Unos pocos condenaron los asesinatos abiertamente, pero la mayoría guardó silencio.
De cada uno de estos grupos podríamos hablar durante horas, describiendo las particularidades de sus padecimientos durante el nazismo. Pero hoy recordamos al pueblo judío porque durante el nazismo no todas las víctimas fueron judías, pero todos los judíos fueron víctimas. Sin embargo, todas tienen algo en común: ver en otro ser humano algo distinto a un reflejo de sí mismo. Ver en el otro a otra persona y, por tanto, tratarla con la dignidad y el respeto que merece cualquier vida humana. Para entender la Shoah debemos tener presente que, como todo genocidio, tuvo etapas. La primera fue la erradicación de la influencia judía de la sociedad. Esta etapa ocurrió entre 1933 y 1939 y se caracterizó por prohibiciones, discriminación, violencia hacia la población judía. Dentro de las medidas se encontraban el expolio de negocios pertenecientes a personas judías, quema de libros y prohibición de los mismos, censura artística a disidentes al régimen y pensadores, artistas y científicos judíos, diversas prohibiciones de participación en el ámbito público de personas judías y la prohibición del ejercicio profesional y la participación académica de judíos. De hecho, ya en abril de 1933, el ministro de Ciencia, Educación y Cultura alemán, Bernhard Rust, ferviente defensor del adoctrinamiento educativo en ideas nazis, se expresaba de la siguiente manera: la ciencia para un judío no supone una tarea, una obligación, un dominio de organización creativa, sino un negocio y una forma de destruir la cultura del pueblo que la ha acogido. El 15 de septiembre de 1935, los nazis implementaron las leyes raciales de Nuremberg. Estas leyes racistas estaban dirigidas contra los judíos en Alemania, dándole menos derechos que a otros residentes de Alemania. Las leyes determinaban quién era judío y quién no. Dicha distinción estaba basada en la ascendencia. Los judíos ya no eran considerados ciudadanos y, por consiguiente, no podían ejercer ciertos derechos civiles como votar, ni tampoco trabajar para el gobierno. Otra característica es la ley sobre la protección de sangre y el honor alemán. Dicha ley prohibía los matrimonios entre judíos y alemanes. Además, a los judíos no se les permite emplear en sus hogares a mujeres de 45 años o menos edad para preservar la pureza racial. De esta etapa de prohibiciones, Ana Frank relata: nuestra vida no transcurría sin emociones, ya que el resto de nuestra familia sufría el impacto de las medidas hitlerianas contra los judíos. Las disposiciones contra los judíos se sucedieron unas a otras. Los judíos fueron obligados a llevar la estrella amarilla y a ceder sus bicicletas, prohibición para los judíos de subir a un tranvía, de conducir un coche, obligación de hacer sus compras exclusivamente en los establecimientos marcados con el letrero negocio judío y de las 15 a las 17 únicamente, prohibición para los judíos de salir después de las 8 de la noche, prohibido participar de los deportes públicos, prohibición de visitar a los cristianos, obligación de asistir a escuelas judías. No podíamos hacer esto o aquello, pero la vida continuaba a pesar de esto. No te atrevas a hacer nada por miedo a que esté prohibido. A medida que transcurrían los años, se fue planteando, teniendo a Eichmann a la cabeza, la idea de la migración de los judíos como política de Estado, y quienes podían emigraban a otros países. Sin embargo, tal y como evidencia el resultado de la conferencia de Evian, donde se reunieron líderes del mundo para debatir sobre aceptar refugiados judíos, el mundo se dividió en dos grupos de naciones: aquellas que querían expulsar a los judíos y aquellas que no querían recibirlos. A nivel interno, la utilización de la propaganda y de la educación fue insensibilizando a la población respecto a qué ocurría con la población judía en Alemania, a la que culpaban de todos sus males a pesar de representar menos del 1% de la población. En noviembre de 1938, finalmente ocurrió la infame Noche de los Cristales Rotos. En esta noche, cientos de negocios, templos y hogares de personas judías en ciudades alemanas y austríacas fueron atacadas por la población civil, instigados por los nazis. Más de 30.000 judíos fueron detenidos e internados en campos de concentración, donde algunos de ellos murieron. El número de judíos alemanes asesinados es incierto,
con estimaciones de entre 36 a 200 aproximadamente durante más de 2 días de levantamientos. El régimen ya tenía evidencia de que ni al mundo ni a sus ciudadanos les importaba el destino de la población judía y podía avanzar en su plan de segregación racial. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión a Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión de varios países del continente europeo, las prohibiciones impuestas a los judíos alemanes se las impusieron a los judíos de los países conquistados. También existía más población judía bajo el yugo nazi. En Polonia, únicamente, la población judía ascendía a alrededor de 3 millones de judíos, de los cuales, por cierto, un 90% fue asesinado. A posteriori, se comenzó con la separación física de las personas judías del resto de la población civil a través de la construcción de guetos. Los guetos eran barrios de las distintas ciudades donde, con muros altos y alambres de púa, se aislaba a los judíos del resto de la población. Allí vivían en condiciones deplorables, hacinados y con escaso a nulo acceso a comida y medicamentos. Se calcula que aproximadamente 1/3 de las víctimas de la Shoah pereció en estas condiciones. El gueto más infame fue el de Varsovia. Allí, una joven polaca de 14 años, llamada Rutka Lajer, también escribe la historia. Nos dice: voy a intentar describir los hechos de ese día para poderlo recordar dentro de unos años. Si no me deportan, por supuesto. Rutka nos da un escalofriante relato de la realidad en el gueto de Varsovia. En una de las páginas de su diario, el 6 de febrero de 1943, dice: vi con mis propios ojos cómo un soldado arrancaba un bebé de las manos de la madre y le abría la cabeza a golpes contra un poste de electricidad. Los sesos de la criatura salpicaron la madera. La madre enloqueció. Ahora lo escribo como si no hubiera pasado nada, como si yo misma formara parte de un ejército entrenado para la crueldad. Soy joven, tengo 14 años, todavía he visto poco en la vida. Sin embargo, ya me he vuelto tan indiferente. Ahora, lo único que siento es un miedo terrible. Cuando veo a alguien con uniforme, pienso apenada en las masas que esperan la muerte. Lo más extraño de todo es que ninguna de nosotros lloraba nada, nada en absoluto. No derramamos ni una sola lágrima. Entonces, vi tantas desgracias que sería inútil describirlo con palabras. Rutka no sobrevivió. También en el gueto de Varsovia nos encontramos con la trabajadora social Irene Sendler, que, por trabajar en el gueto como enfermera, en un intento del régimen de frenar epidemias, se convirtió en famosa por rescatar bebés judíos y colocarlos en familias cristianas, preservando su identidad en registros y no delatando dónde estaban a pesar de la tortura, y diciendo, cerca del final de sus días, que lo único que se arrepentía era de no haber podido salvar a un niño más. Irene salvó alrededor de 2.500 niños. También había luz en las personas judías que allí se encontraban prisioneras. Uno de los héroes más destacados es Janusz Korczak. ¿Por qué Janusz Korczak fue un héroe? Su heroísmo y desinterés en la vida y la muerte son sus legados más inolvidables. Por su relevancia como pedagogo intelectual, se le ofreció un salvoconducto para escapar a una nueva vida en otro país. Sin embargo, él dirigía un orfanato por su vida en Treblinka, en la Segunda Guerra Mundial, para que sus niños de su orfanato en Varsovia no murieran solos en la cámara de gas. Durante su vida y en su muerte, fue un reconocido defensor de los derechos de los niños y la independencia. En Terezín, una especie de gueto y campo de concentración a la vez, el joven Pavel Friedman escribió sobre sus sentimientos al respecto del encierro. La última, precisamente la última, era de un brillante amarillo que aún me deslumbraba. Era como si el sol no pudiera dejar de llorar sobre las piedras. Tan amarilla era y volaba ligera hacia lo alto. Seguramente quería despedirse del mundo con un beso. Hace 7 semanas que vivo encerrado en este gueto, al lado de mi gente, y las flores me llaman, y la rama blanca del castaño del patio. Pero yo no he vuelto a ver más mariposas.
Aquella fue la última mariposa que yo vi. Aquí, en el gueto, las mariposas ya no pueden volar. La última mariposa. Una compañera de encierro de Pavel, Ela Weisberg, visitó Uruguay en 2015 y fue recibida por la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, en el marco del estreno del espectáculo Brundibar, ópera infantil compuesta por Franz Krasa e interpretada a escondidas de los nazis por cerca de 50 oportunidades, hasta que, como Terezín era utilizado como campo modelo de humanitarismo de los nazis para mostrar a la Cruz Roja, el mismo régimen filmó una interpretación de la ópera, que es, en definitiva, una enorme metáfora del derrocamiento de los nazis. Ela, Pavel, Rutka y Ana Frank, como tantos otros ejemplos de la resistencia espiritual de la comunidad judía, ejercía frente a un régimen que buscaba deshumanizarla y frente al que no tenía los recursos como para combatirla. Escribir, crear, consolar a un amigo, ayudar a un hermano, todas esas acciones que nos hacen ser seres humanos. A la par de los guetos existían campos de concentración y trabajos forzosos, donde la población vivía en condiciones deplorables, trabajaba de forma esclava o esperaba la muerte. Cientos de campos de concentración se instalaron en ciudades de varios países europeos. Asimismo, a medida que los nazis avanzaban en los distintos territorios europeos, escuadrones que iban detrás de los soldados, encargados específicamente de esta tarea, iban fusilando a judíos. Estas personas eran sacadas de sus casas, llevadas a bosques, obligadas a excavar su propia fosa común, y uno a uno, hombres, mujeres y niños, eran asesinados. El 20 de enero de 1942, los nazis se reunieron para discutir las siguientes medidas para imponer a la población judía. Esta reunión es hoy conocida como la Conferencia de Wannsee. Este fue el episodio de la historia nazi donde la solución final se creó. Generalmente, las soluciones resuelven problemas que tienen las personas. Sin embargo, la solución final, muy lejos de ser una, es un eufemismo para definir el genocidio del pueblo judío de toda la Europa bajo ocupación alemana. La solución final era que los judíos fuesen enviados a los campos de exterminio operados por las SS y ubicados en Polonia. Los campos de exterminio eran fábricas cuyo producto era la muerte. Los prisioneros llegaban. En algunos campos eran elegidos para trabajar, porque el campo contaba con una parte de concentración y otra de exterminio. Y en otros simplemente su destino era la muerte. Las víctimas eran llevadas a los campos de exterminio en trenes de ganado por días y días, sin poder comer o tomar agua. En muchos casos sin aire fresco, y quienes sobrevivían a la travesía se adentraran a un infierno que ni Dante Alighieri se animó a describir. Al llegar eran despojados de su ropa, rapados, y a veces con la excusa de ser higienizados y a veces plenamente conscientes de su destino, llevados a las cámaras de gas. Luego los cadáveres eran inspeccionados para saber si en su boca no había dientes de oro o algo de valor escondido, y cuando ya no había nada que los nazis quisieran, sus cuerpos eran incinerados. Dichos campos de exterminio eran Auschwitz, Chelmno, Majdanek, Belzec, Sobibor y Treblinka. A Treblinka llegó con su hermana una joven judeopolaca llamada Jill Reichmann, en un tren con otros 10.000 personas. Ese día, los nazis que allí estaban eligieron unos pocos para realizar tareas dentro del campo. La idea de la deshumanización del régimen nazi también requería la mayor distancia entre las víctimas y su asesino. Quienes fusilaban veían las consecuencias de sus actos. Sin embargo, quienes dirigían un campo de exterminio y quienes lo diseñaron e idearon no obligaron a otros judíos a realizar ese trabajo. Chill fue elegido para realizar 3 tareas: clasificar ropa, ser peluquero y ser dentista. A este respecto nos cuenta: clasificando las ropas encuentran el vestido de mi hermana,
Me olvidé de todo y permanezco con la prenda entre las manos, mirándola. Se la muestro a mi vecino. Él también se conduele conmigo. Arranco un vestido y lo escondo entre mis ropas. Mantuve conmigo ese trozo de género durante 10 meses, es decir, durante todo el tiempo que estuve en Treblinka. Ese joven, a pesar de haber perdido a su hermana, a pesar de dormir en barrancones, sin nada de abrigo, a pesar de consumir un poco de sopa y café para largas jornadas de trabajo, a pesar de apenas estar vestido y a pesar del desolado panorama de desesperanza por esa pulsión de vida que las personas tenemos, siguió trabajando y organizó con otros 800 prisioneros una revuelta en lo que dinamitaron una cámara de gas e hicieron inutilizable el campo. Ese joven, tras la guerra, se reencontró con su hermano Jacobo, se casó con Lila, emigró a Uruguay, tuvo hijos, nietos y bisnietos y dio testimonio hasta el final de sus días. Comenzó a escribir lo que vio en cuanto escapó del campo y nunca dejó de ser una voz por todos aquellos que ya no podían hablar. En 2004, a los 89 años, Chill Reichmann falleció. Hoy somos nosotros los que tenemos que ser la suya, la de todos. En las horas difíciles hubo uruguayos que se jugaron por salvar vidas en plena operación de exterminio. Así, cuando algunos presidentes de Uruguay, como Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez, visitaron Israel, pudieron ver cómo se recuerda en Yad Vashem, Memorial del Holocausto, a los denominados justos entre las naciones. Quienes son reconocidos con este honor son aquellas personas que, siendo judíos, rescataron hombres, mujeres y niños, judíos de los y de los que se tienen evidencia, que pusieron en riesgo su vida sin obtener nada a cambio. En la medalla que reciben está inscripta una oración de Talmud que engloba el espíritu de estas personas y que dice que quien salva una vida es como si salvara al universo entero. Los rescatadores y los justos entre las naciones son el reflejo de la luz humana en una época donde se vio lo peor de lo que somos capaces como humanidad. Tal es el caso del embajador ante Países Bajos, Carlos María Gurméndez. Mientras el país era invadido por las tropas nazis, la reina se refugiaba en Inglaterra, mientras cientos de paracaidistas conquistaban el suelo holandés. La embajada uruguaya era una gran mansión, pero parecía pequeña para la cantidad de gente que se agolapaba en habitaciones y escaleras, relatan testigos de la época. Gurméndez otorgó visas, pasaportes y nombró a gran parte de los refugiados en la embajada con títulos diplomáticos. De esta manera, hubo personas que no sabían ni una palabra de español y fueron traductores oficiales. Otros, sin la venia del gobierno uruguayo, fueron designados cónsules y vicecónsules. Todos abandonarían el país en un tren blindado. El éxodo incluía a todos los integrantes de las embajadas reconocidas en La Haya. El tren fue detenido. El embajador uruguayo se paró delante de los oficiales nazis junto a toda su familia para defender a su delegación con 20 judíos. Los agentes, tras vacilar, sabiendo que esos 20 diplomáticos eran inventados, por fortuna finalmente cedieron. Del otro lado de la frontera, más que Suiza, los esperaba la vida. También colaboró con valentía Florencio Rivas, cónsul en Hamburgo, que se calcula emitió centenares de documentos para ayudar a los perseguidos. El consulado de Hamburgo estaba lleno de gente. Más de 150 personas se refugiaron en la famosa Noche de los Cristales Rotos, el 9 de noviembre de 1938, donde el régimen nazi coordinó incendios y saqueos en Alemania y Austria. Otro hecho que demoró mucho tiempo en descubrirse es la muerte de uruguayos como consecuencia del Holocausto. Sí se supo siempre que muchos sobrevivientes se nacionalizaron uruguayos, y ellos y sus descendientes son algunos y fueron otros nuestros compatriotas. Pero hasta hace poco se ignoraba que algunos uruguayos habían muerto en los campos nazis por ser judíos. El primer caso que se conoció fue el de Ana Balog. Una investigación de varios largos meses llevó a varios compatriotas, con el apoyo del entonces canciller Gonzalo Fernández, a establecer que esta víctima, que figuraba en todos los archivos como húngara, tenía raíces uruguayas. En efecto, sus padres habían emigrado desde aquel país en la primera mitad del siglo XX, pero la crisis económica los obligó a regresar en 1935 a su país natal. Con ellos regresaron sus hijas nacidas en el Pereira Rosell, Ana y Eva. La primera murió en 1945 en Auschwitz, sin que siquiera se supiera que además de judía era uruguaya.
La noticia se confirmó poco antes del viaje del presidente Vázquez a Israel, en 2008, y pudo llevar consigo, además de la partida de nacimiento, una ofrenda floral especial en su memoria. El intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, inauguró un monumento con una placa a metros del Memorial del Holocausto en la Rambla. El hallazgo invitó a seguir investigando. Así se descubrió que fueron 5 los uruguayos muertos en el Holocausto nazi y 18 judíos uruguayos no combatientes los que de una forma u otra perdieron su vida por su condición de tales durante la Segunda Guerra Mundial. Anna Balog, Jacques Bloch, Martín Thomas Fitch, Cecilia Holzer, Luis Conter, Vicenza Foss, Ferenta Balkanji, Luis Friedman, Rosita Hayet. 5 de ellos murieron en el campo de Auschwitz-Birkenau. Según el sobreviviente y Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, lo contrario del amor no es odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Lo contrario a la cultura no es la ignorancia, sino la indiferencia. Lo contrario al arte no es lo horrible. Y lo contrario a la paz es la indiferencia a ambas, a la paz y a la guerra, indiferencia al hambre y a la persecución, al aprisionamiento y a la humillación, indiferencia a la persecución y a la tortura. Elie Wiesel cierra diciendo que lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. En el presente, el odio hacia el pueblo judío y el resurgimiento de ideas nazis está al alza. Al concluir el año 2022 y en vísperas de esta jornada, el Departamento de Lucha contra el Antisemitismo de la Organización Sionista Mundial, dirigido por la señora Raeli Baratz-Ritz, publicó el informe que resume el antisemitismo durante el 2022. El informe muestra que el aumento en el número de incidentes antisemitas se ha frenado tras un incremento en la última década, pero la situación aún continúa siendo alarmante. El informe demuestra que cada día son denunciados más de 10 incidentes antisemitas en todo el mundo, mientras que numerosos episodios aún no son denunciados oficialmente. Además, se observa un constante aumento de la intensidad de la cobertura mediática en comparación con años anteriores. Durante el año 2022, los incidentes antisemitas originados en Europa y los Estados Unidos ocuparon un volumen significativo de aproximadamente el 46% y 39% respectivamente, en comparación con 44% que se produjo en el 2021 en Europa y 33% en los Estados Unidos. La distribución de las expresiones de antisemitismo, mayor parte de los hechos antisemitas en 2022 se caracterizaron por la propaganda que se ubicó alrededor del 39% y representa un aumento del 15% del 2021, y el vandalismo 28%, con violencia física 14%, verbal 11% y deslegitimación 7%, donde solo el 1% de todos los tipos de sucesos se caracterizaron por manifestaciones. Aunque el informe para América Latina destaca que el fenómeno de antisemitismo varía entre las diferentes regiones del continente, se ha registrado un cambio positivo en 2022, a la luz de una legislación positiva en los países de la región, pero como consecuencia de la situación económica y de la creciente inflación en algunas regiones, puede verse que la cuestión económica es terreno fértil para el antisemitismo en el futuro. Las autoridades encargadas de realizar el informe señalan que el antisemitismo en las redes sociales está creciendo a un ritmo alarmante y, lamentablemente, como la historia nos ha enseñado, el mismo deriva también en ataques físicos. Levantamos una clara bandera negra ante el aumento de la incitación en las redes. El constante aumento de las tendencias antisemitas en la última década es un motivo de preocupación, mientras que la significativa reducción del número de incidentes este año tampoco es un suspiro de alivio. El antisemitismo está en todas partes, en cada punto del tiempo y el espacio, y no debemos permanecer en silencio e indiferentes ante este fenómeno. Realizó un llamamiento a integración conjunta de las fuerzas en los ámbitos de la sensibilización y la información, con el fin de dar una respuesta amplia a esta preocupante tendencia. Esta situación de discriminación, que también ocurre en Uruguay y que hace 6 años se cobró la vida de David Frem,
judío uruguayo asesinado en Paysandú por su condición de judío, nos tiene que mantener a todos siempre con la guardia en alto para hacerle frente a la discriminación y al odio, porque como dijo Bertolt Brecht, primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra el señor legislador Sebastián Cal. Muchas gracias, señora presidente. Saludo a todos los presentes, a todos los integrantes del cuerpo diplomático que nos acompañan en este día tan especial y conmemorativo para toda la comunidad judía, pero sin duda no menos importante también para todos los uruguayos, ya que desde hace muchísimos años nuestras culturas están tremendamente ligadas y eso sin duda ha sido de gran ayuda para mantener en el recuerdo de todos lo que significó en la historia de la humanidad el holocausto del pueblo judío. Porque como todos sabemos, el tiempo tanto sirve para sanar como para olvidar. Y eso es algo que con el holocausto del pueblo judío no nos podemos permitir y todos somos responsables. Por eso es que me enorgullece que nuestro Parlamento cada 27 de enero se sume al Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, donde, como ya decían, hace mención a la liberación del campo de exterminio de Auschwitz en 1945. Esta conmemoración nos lleva a reafirmar el compromiso que en acuerdo tenemos todos los partidos políticos de nuestro país en repudiar y condenar hechos aberrantes que sucedieron de tal magnitud, provocados por la intolerancia religiosa y étnica que quedaron grabados en la historia de la humanidad. Por eso hoy recordamos a las víctimas y nos solidarizamos, no solo los 27 de enero, todos los días, con el pueblo judío por lo que sucedió. Es nuestra responsabilidad como Estado, sin duda, el proteger a las personas y garantizar la defensa de sus derechos. Pero también es nuestra responsabilidad ser y estar atentos a esas conductas reprochables que a veces vuelven a surgir y que provocan una persecución hacia otros, incitando al odio. Es necesario que trabajemos creando conciencia, que sigamos educando y repitiendo hasta el cansancio acerca de los hechos ocurridos para que nunca más vuelvan a pasar. Instando, tal como lo dispone la resolución 60/7 de las Naciones Unidas, a desarrollar programas educativos que permitan prevenir futuros actos de genocidio. Es desde este lugar, como legisladoras y legisladores, señora Presidente, que tenemos que llamar a la reflexión, de instar y de comprometernos para proteger la vida humana, siendo esta digna de ser vivida, pero para eso necesitamos trabajar permanentemente condenando cualquier tipo de discriminación, ya sea por cuestiones étnicas, religiosas, de género o de cualquier tipo que pueda existir. Porque no solamente son responsables aquellos que realizan los actos, sino también todo aquel que permite que sucedan y que los quedemos sin hacer nada. Por esta razón debemos comprometernos a seguir trabajando y a estar alerta a esas manifestaciones de odio, de intolerancia y combatirlas inmediatamente sin dejar que éstas avancen. Es una tarea diaria, es una tarea de todos, que lo debemos hacer de forma colectiva y de forma individual también. El Uruguay siempre ha sido un país tremendamente respetuoso y defensor de la vida humana, así como protector de todas las etnias y religiones que existen. Me enorgullece realmente estar hoy en este día. Vuelvo a saludar nuevamente a todos los presentes y bueno,
instar a todos mis compañeros legisladores a seguir trabajando en construir un futuro mejor, asegurando que algo así nunca más vuelva a repetirse y que en base a la tolerancia, que yo entiendo que es uno de los valores que tiene la humanidad, de los más sagrados y poderosos, logremos seguir viviendo en paz durante todos estos años por venir. Muchas gracias. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Bianchi. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludo la presencia de la señora Vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón, a las autoridades presentes. Bueno, resumo en especial para la comunidad judía al señor embajador de Israel, el señor Joed Magen. El visitante, señora Presidenta, zigzagueaba a través de los diferentes sectores del Museo del Recordatorio del Holocausto en Yad Vashem, cuando de pronto se detuvo ante una vitrina. Observó allí un uniforme rayado de triste color que los nazis obligaban a colocar a los prisioneros judíos. Curioso e ingenuo le preguntó a su guía: ¿los niños también estaban obligados a usar ese uniforme? No, le respondió el guía. Ese es el traje de un hombre. Y continuó: así quedaba un ser humano, la víctima, después de la acción del perpetrador. Este relato, señora Presidenta, por supuesto real, impresiona desde dos dimensiones, la de la imagen y la de la palabra. En relación con la imagen tenemos la representación de la consecuencia de una política claramente intencionada y sistemática de reducir y eliminar a un pueblo y junto a ese pueblo a otros que por capricho y fanatismo consideraron inferiores y diferentes. Primero fueron las piedras, después las balas y para concluir con la perversa tarea el aislamiento, el hambre, la prisión y las cámaras de gas. Y quien no sucumbió ante tanto encono se redujo a escombros. Pero nunca se imaginaron los carceleros y asesinos que a partir del escombro se construye y que también estarían fortaleciendo cimientos para construir el edificio universal del nunca más. La dimensión semántica del relato presentado se halla en la palabra perpetrador. El perpetrador ejecuta, actúa y, como bien sabe, según algunos estudios, fueron capaces de no sentir. Esto es, fueron vaciados de sentimientos. Pero no necesariamente debemos creer que se actuó sin sensaciones. También las hubo, y en momentos en algunas regiones la muerte a sí mismo causó placer. Estas palabras, por demás escabrosas y que por no obscenas, son necesarias para reafirmar el nunca más. Pero por otro lado, para entender que los colectivos que perpetran no son grupos casuales, sino bocanadas de odio por el miedo que provoca el tirano. No habría perpetradores si no hubiera tiranos. El tirano se siente vocero de la verdad y representante de la justicia, capaz de hacer la ley o de actuar más allá de ella, desdeñando los derechos humanos básicos, acallando con el terror cualquier voz que se alce en su contra o que se oponga a sus intenciones y objetivos, aprovechándose muchas veces de la vulnerabilidad de un pueblo. Hace de la mentira y de la repetición de la mentira una verdad indiscutible, aunque no sea otra cosa que una falacia social. Sin embargo, y esto es importante decirlo, hubo observadores dolidos que con acciones justas, hoy bien recordadas por el pueblo judío, actuaron a escondidas del tirano. Algunas acciones fueron audaces, otras más humildes. Lanzar un trozo de pan a través de un muro para que una familia pudiera sobrevivir no es un acto mínimo. Por todo eso, esta fecha que recordamos hoy es mucho más que evocar un día de liberación.
Esta fecha simboliza nuestra profunda convicción del respeto a los derechos humanos en su más amplia expresión. Hoy recordamos el holocausto del pueblo judío, la Shoah, pero también lo recordamos como hecho universal que nos debe impactar desde un par de ideas en principio. Por una parte, la democracia y la república, el respeto a las instituciones republicanas y la relevancia de una justicia independiente y de la educación de un pueblo son el respaldo fundamental para proteger la libertad del hombre. Quizás débil, la democracia es resistente, no se aviene a la mentira. La mentira se consagra con el absolutismo. Por otra parte, el estado de alerta debe ser implacable y constante. El tan ansiado nunca más puede ser débil y el compromiso nacional e internacional debe abrazar a toda la humanidad. La Shoah no es únicamente Auschwitz. Auschwitz es, además de una piedra en el camino de la paz, un referente de la vida antes, durante y después del Holocausto. Pero el después no fue felicidad. Hubo sobrevivientes, pero hubo recuerdos, dolor, culpa, vergüenza, soledad. Auschwitz es un símbolo que enciende una luz que nos obliga a no renunciar por alcanzar la justicia social y a construir un mundo crítico, pero también propositivo para la paz social y para el bienestar y desarrollo de la ciudadanía. El negacionismo existe. El totalitarismo, el neofascismo y el neonazismo se visten de diferentes colores, pero están. Y ninguno de ellos se preguntará cómo fue humanamente posible. ¿Tendremos que pensar que el ser humano es capaz de repetir aquellos hechos? La historia nos muestra hechos reñidos con la ética por la que todos nosotros luchamos. Educar para la libertad de pensamiento y sobre todo educar en formación para una ciudadanía observadora y crítica del contexto en un sistema republicano puede salvarnos porque significa pensar profundamente en la otredad. Ver a los otros significa también avisorar el advenimiento del tirano y en este caso hay que enfrentarlo y hay que proteger a la democracia. Esto es, ir contra el tirano desde los propios espacios que nos brinda nuestro sistema jurídico. El hombre tiene dos manos. Con una puede mimar, pero con la otra puede matar. Por eso no veamos al tirano como un loco que accede al poder. Si lo vemos de esta manera, lo estaríamos justificando. La guerra es injustificable. Serían él y sus cómplices impunes ante sus crímenes. Sería inconcebible. Fueron culpables, fueron juzgados y son culpables muchos, que después de 1945 aún no fueron juzgados. Evoco a Primo Levi cuando plantea que trabajar en el barro, no conocer la paz, luchar por un trozo de pan, estar sin cabellos, carecer de nombre y sentir frío, no es humano. Pero por eso no hay que olvidar, mucho menos cuando cada uno desde el lugar que ocupa se siente seguro y protegido. Soy libre, estoy viva, gritó una joven, ciertamente sobreviviente. Ya no soy más un número como lo fui en todos los campos. No soy más un número colgado de mi cuello, cosido en mis ropas y en Auschwitz tatuado en mi brazo. Ahora tengo nombre. Es textual la cita. Los sobrevivientes mueren. Ya no tenemos, por ejemplo, entre otros, a la señora Ana Benkel de Vinokur, que aclaro que tuve el placer de conocer, hablar con ella mucho tiempo, invitarla a que diera las charlas tan interesantes que daba en el liceo que yo dirigía, y a las 48 horas, un poco menos, sufrí un atentado con una bomba Molotov en la puerta de mi casa.
el nazismo y sus similares, aunque se vistan de otros colores, porque lo que importa es que no surja el tirano, siguen. No obstante, el arte dice y los objetos también hablan, cual testigos silenciosos de la guerra y del dolor. La importancia de los objetos no reside en ser símbolos de mensajes ideológicos extremos, sino en haberse convertido en testigos silenciosos de personas ausentes, vivencias ininterrumpidas y devenires lejanos. Así lo expresa Habiba Palet Carmeli. Señora Presidente, reitero y destaco este día como instancia del reconocimiento internacional del Holocausto. Expreso mi solidaridad con el pueblo judío y con todos aquellos que fueron y son víctimas del totalitarismo. Manifiesto el respeto a los derechos humanos y la lucha por el fortalecimiento de las democracias y de las repúblicas para expandir la justicia social y la lucha contra las autocracias y toda manifestación absolutista que atente contra la humanidad haciendo énfasis en la mentira, contra la humanidad haciendo énfasis en la mentira y en la corrupción. Muchas gracias. Gracias, señora legisladora. Antes de dar la palabra al siguiente legislador, quiero saludar, porque cuando hice al inicio el saludo a las autoridades, no estaba presente, no me percaté que estaba la señora vicepresidenta de la República, así que saludo ahora su presencia. Doy la palabra al señor legislador Coutinho. Gracias, presidenta. También adhiero al saludo a la vicepresidenta de la República y presidenta de esta Cámara, a todos quienes nos visitan en este día, también autoridades del Gobierno, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, al vicecanciller de la República, Nicolás Albertoni, al director del Banco República de nuestro país, Max Apolinki, al señor embajador, a todos. El saludo en este día y a través de nuestras palabras, la adhesión de quienes representamos y sentimos esto como la representatividad genuina de más gente, que es la adhesión del partido que represento en este ámbito, que es el Partido Colorado, a este día tan importante. Y en el contexto de este reconocimiento y de este recuerdo, también hacer nuestras las palabras de todos los que hicieron referencia en esta jornada. En un día también especial en lo personal, capaz por ser del interior o capaz porque en los últimos años, en este siglo, mi partido no ha tenido la representatividad mayoritaria o de diferentes aspectos que nos tenía acostumbrado en su historia. No habíamos tenido, a pesar de ya varios años en este recinto, la oportunidad y la posibilidad de participar de un día como estos en este lugar. Y por lo tanto, lo primero que quiero transmitir es la adhesión, es el orgullo de esta República Oriental del Uruguay, que varios desarrollaron de qué manera fuimos reconociendo, nos fuimos planteando, fuimos siendo parte de todos los organismos internacionales, pero también este Uruguay con usted presidiendo esta sesión de comisión permanente que pertenece a la oposición y nosotros que pertenecemos a diferentes partidos de la coalición y escuchar los productivos desarrollos de cada uno de todos los compatriotas, lo que me genera y lo que transmitían tanto Martínez como Reyes, Cal, Bianchi, me genera el orgullo y también la emoción de ser parte de esta conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Voy a ser breve pero contundente para referirme al tema. Advierto que no es mi deseo hacer un discurso protocolar y no sé hasta dónde políticamente en varios aspectos correcto. Solo brindar mi opinión sincera y sentida sobre los hechos ocurridos hace 80 años en gran parte de la Europa nazi.
pero más que en los hechos por todos conocidos, las consecuencias que de diferentes maneras vivimos hasta hoy en nuestros días. Señora Presidenta, soy parte de la conmemoración internacional sobre semejante hecho que sufrió la colectividad judía y hoy es un día también de reflexión. Soy un hombre de una generación que sabe ciertamente lo que pasó en la década del 40 del siglo pasado. Sé la dimensión y la gravedad de los hechos de la violencia sufrida en las calles del Tercer Reich, la tortura, la muerte en los campos de concentración. Lo digo de frente que nunca, tanto como en este caso, me adhiero a memoria, verdad y justicia. Y como tenemos conocimiento y memoria, entonces sabemos la verdad ocurrida. Y por lo tanto reclamamos la justicia correspondiente a los criminales nazis y sus colaboradores. Hacer justicia y aprender, señora Presidenta. Un día, un judío condenado a muerte reclamó dramáticamente que los judíos relataran el horror vivido. Escriban, judíos, escriban. Y escribieron. Y leímos, y sentimos, y entendimos los sufrimientos de los judíos, que eran los sufrimientos de la humanidad entera, también de nosotros y de tantas comunidades que sufrieron persecuciones en otros tiempos y lugares. Además, frente a los que intentan disminuir y desmerecer lo ocurrido y o justificar el contexto, digo con énfasis que fueron millones de judíos perseguidos y muertos no solo en Alemania, también en tantos lugares y en tiempos, momentos y lugares en que la condición de judío ya era suficiente para la discriminación y el combate a muerte. Por cierto, hay otros casos para tener en cuenta, pero no son los que vienen al tema del día de hoy. Pero quiero hacer mención a algunos sucesos que a 8 décadas de la ocurrencia de los hechos son paradigmáticos, dan cuenta de una actitud civilizada, piadosa, humana y racional. Ya pasó mucho tiempo. Casi todos los involucrados de una y otra parte ya fueron presos y muertos. Quedan unos pocos, muy mayores, casi centenarios, tanto las víctimas como de los victimarios. Pero primera cosa quiero decir, que frente a la violencia y el terrorismo de Estado, la reacción y la respuesta fue el juicio legal, fue la condena judicial y las prácticas jurídicas. Nada de juicios sumarios, ni justicia por mano propia, ni linchamientos en plazas públicas. La respuesta de la sociedad en su conjunto no fue ni salvaje ni vengativa. Los jueces y tribunales sustituyeron a los carceleros y verdugos sanguinarios. Los juicios de Nuremberg fueron emblemáticos, entre tantos otros en Europa. Segunda cosa, señora Presidente, en un día de adhesión y como el de hoy, la bondad, el amor y el perdón son superiores a la maldad, al odio y a la venganza. Eva Kor, una señora judía emigrada a los Estados Unidos luego de la liberación, víctima de los campos de concentración, cuya familia murió en manos de la persecución nazi y que desarrolló una militancia internacional de reconocimiento, memoria y justicia del Holocausto judío, llegó a Alemania a presenciar y atestiguar en un juicio contra uno de sus famosos carceleros. ¿Y qué pasó? Esta señora, ya anciana ella, como el nazi en el banquillo de los acusados, se acercó, le dio un abrazo y le extendió su perdón. Frente al escándalo de semejante actitud fuera de estilo al visceral rechazo de las víctimas judías, la señora indicó el paso del tiempo, el sufrimiento ya vivido, la avanzada edad de los acusados y los acusadores y fundamentalmente el sentido liberador del perdón para todas las partes. Y así fue. Sucedió también hace poco en Europa. Una secretaria nazi de un campo de concentración fue descubierta y atrapada por las autoridades. Tenía 97 años. Había sido acusada de matar en forma directa a más de 10.000 judíos.
por su condición de buena y eficiente funcionaria, habría logrado en términos burocráticos que miles de judíos terminaran en las cámaras de gas. Ahora bien, la primera pregunta, ¿cómo es posible encerrar y llevar a la justicia a una anciana de casi 100 años? Diga que todavía estaba medianamente lúcida, además negó la responsabilidad directa de los hechos denunciados, de todas maneras pidió disculpas por el daño que hubiera ocasionado en contra de su voluntad. Pero ¿a dónde quiero ir? El juicio en cuestión comenzó formalmente y terminó en una condena de 2 años en suspenso. ¿Cómo? 2 años por 10.000 judíos muertos. El tribunal sostuvo el carácter simbólico y justiciero de todo el asunto. Una acusada por semejantes hechos nunca podía quedar impune, incluso a pesar de la edad avanzada. Entonces, en efecto, fue perseguida, atrapada, presa y ajusticiada. Pero la condena era otra cosa. Fueron 2 años en suspenso que pasaron de prisión efectiva a prisión domiciliaria, donde más que a su propia casa o en su residencial de ancianos, ¿qué a otro lugar podría haber ido esta mujer? Quizá en la aún breve condena esta anciana moriría por causas naturales debido a su avanzada edad. Fue ajusticiada y condenada. Irá a lo simbólicamente por un rato y luego se irá a morir. Justicia, razón, humanismo. No venganza del ojo por ojo. Así lo entendió el tribunal que intervino y seguramente la gran mayoría de los pocos que quedan vivos de los afectados en este holocausto y también nosotros. Testigos sufrientes de un demonio que debe ser desterrado para siempre y que no puede volver a ocurrir nunca más. Muchas gracias. Gracias, señor legislador. Me pide la palabra el legislador Daniel Martínez. ¿Algo de orden? Gracias, señora presidenta. Queremos solicitar que todas las intervenciones de los señores legisladores en la mañana de hoy sean enviadas al Comité Central Israelita, al Centro Recordatorio y Museo del Holocausto, a organizaciones y comunidades judías, a las instituciones presentes en el día de hoy, a la Embajada de Israel y al Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. ¿Le parece también a todas las autoridades de los partidos políticos? Bien. Bueno, así se hará. Que se vote por la afirmativa. 10 en 10. 10 en 10, afirmativa, unanimidad. No habiendo más legisladores anotados, estamos levantando la sesión y agradecemos nuevamente y damos la bienvenida a esta casa a todos los presentes.